alguna tabla dinámica de selección. Es que se va a hacer. Buenas tardes, Sandrita, ¿cómo está? No sé si me escucha claro. Buenas tardes, ingeniero Oscar. Sí, estoy escuchándole. Perfecto, estamos claros, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Margarita ya se está conectando para probar su audio. Margarita parece que se conectó. Lo que sí le voy a recomendar es que le cambie el avatar de Oscar Ruano al nombre de ella, ¿no? Ya, el tema del nombre, ¿cómo se le cambia? Eso no lo manejo. No sé la clave porque estoy en una máquina prestada y la persona, el dueño, no está aquí. Ya no hay problema, ahí está, ahorita se está constando el nombre del ingeniero Oscar Ruano, pero ya no, si no podemos cambiarle el nombre, no. No hay sé si- problema, no hay problema en eso. Ya, entonces tendrás lista la presentación y no sé si nos compartes para Ahorita hacer de la una prueba, vez. por favor. Sí, de una vez ahorita. ¿Les llegó? Sí, está compartiéndose, solo actívale para verla individual, para verla en grande. Ah, sí, ahorita. Ya, y ahí Ya me voy ya, al inicio, ya me voy al inicio. ya está, sí está. Sí, se está viendo, claro, clarito. Perfecto. Ya, ahí está en la primera página. Perfecto, mi querida Margarita. Más bien, a las 4:30 en punto arrancamos y arrancamos con un video. Si en algún momento ustedes también quieren proyectar un video, sería interesante tenerlo. Más bien esto no hay No, ni... sabes que no, solo tengo la presentación. ¿Ya? El tema de FESMA es bien álgido y es bien largo y Largo. vamos a darles lo más que podamos. Ya. Normalmente es una charla que lleva 8 días, cada uno de 8 horas. Sí, yo me imagino que usted le compactó lo que más pudo. La anterior Así capacitación es. también estuvo excelente, pero en todo Qué caso, bueno, Alejandro. esto es un abrebocas, ¿no? Eso es lo más importante. Listo, mi querido Oscar. Entonces verás, yo me quedo ahí. Ustedes proyecten lo que tengan que proyectar y enseguida yo. Soy Margarita Morales. Margarita, muy buenas tardes. En primera instancia, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece a todos los panelistas por esta participación a la capacitación de Ley de Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos, FDA, FISMA, el registro FDA nacional. Este evento es organizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior Pro Ecuador, Meririux y KSI, y es totalmente gratuito. En esto, pues, quiero presentarles a nuestra capacitadora, la magíster Margarita Morales Gómez, ingeniera en alimentos, máster en administración de empresas, auditora en BPM, en HACCP, BCR, FISMA, con 20 años de experiencia. Nuestra compañera, por una situación de contacto con KSI y el magíster, nuestro buen amigo Armando Bonipas, pues hemos llegado a concordar esas capacitaciones que nuevamente son gratuitas. Les voy a rogar muy encarecidamente a las personas que vayan ingresando a apagar sus micrófonos. Netamente se dará la posibilidad para que ustedes intervengan y no escuchar ruidos de fondo. Adicional a esto, pues las preguntas se las desarrollará al final. Y algo adicional, también tenemos un enlace donde ustedes pueden hacer una evaluación a esta capacitación. Por mi parte, mi estimada magíster Margarita,
Le doy la bienvenida y el panel es todo suyo. Ya, muchas gracias. Les estoy compartiendo pantalla, ¿sí o no? Sí, sí está, ¿Me mi querida escuchas? Margarita. Estamos observando. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto realmente estar el día de hoy tratando un tema tan importante como es la ley FESMA. El grupo al cual yo represento y con quienes trabajamos, estamos muy preocupados porque los mercados norteamericanos cada vez se vuelven más exigentes y nosotros tenemos que estar al día con estas normas. Básicamente, ¿qué es FESMA? La FESMA es una ley de modernización de la inocuidad alimentaria, es decir, no es nada, solamente que ahora las exigencias son mucho mayores de las que había antes. Esta ley con 7 normas, del campo hasta el producto final, procesado o no procesado, pero debemos cumplir con estas leyes. Entonces, la primera norma se refiere a los productos agrícolas frescos. Es importante que nosotros manejemos desde el campo la información para que tengamos la trazabilidad necesaria y demostrar la inocuidad de nuestros alimentos. El segundo punto, perdón, me adelanté, el segundo punto se refiere a las buenas prácticas de manufactura, se refiere a los prerequisitos. Entonces aquí entra todo el tema del análisis de peligro, de los controles preventivos. Acuérdense, hay que prevenir para eliminar los posibles riesgos. Entonces, ahí es donde entra la parte documentaria, porque nosotros tenemos que demostrar mediante los procedimientos, los registros, que estamos cumpliendo con el rol de control y que a su vez estos puntos críticos de control que tienen sus límites críticos de control están totalmente dentro del rango que exige nuestro alimento. Todos los productos frescos, porque hay gente que dice, yo no voy a implementar FESMA porque yo solo envío papayas, bananos. Todos, señores, todos los productos frescos van a entrar a ser supervisados por esta ley. Todos los productos frescos que son consumidos por los seres humanos. Y esta ley abarca a los productos de los Estados Unidos como a los que llegan de fuera de los Estados Unidos para ser consumidos ahí. Sin embargo, si yo estoy dentro de mi finca y toda mi producción se come el personal, no entra la ley. Pueden comerse todo lo que quieran. Además, hay productos que, como la yuca, que se dice tiene que consumirse cocinada, pero es rarísimo, como en nuestro caso, que se consuma cruda. Nosotros hacemos la masa del muchín, pero no nos la comemos, la fritamos. Entonces, si algún producto alguna vez por cultura se quiere comer crudo, tampoco entra. Y además es importante el volumen de venta que tienen nuestras fincas cuando hablamos de productos frescos. Si es que es una venta demostrada inferior a los $25,000, tampoco necesita esta certificación. También hay productos que nosotros decimos, ay, yo no tengo la culpa, me invento. Se hace la masa de galleta y el producto es para hornearse y comerse. Sin embargo, ahora nos exigen muchos análisis y mucha seguridad en la inocuidad alimentaria de la masa antes de ser horneada. Y la gente dice, ¿pero por qué? Porque se conoce que mucha gente, niños, ancianos, mediana edad, se comen la masa cruda, prueban la masa cruda. Entonces ahora la ley garantiza que así sea para probar, debe cumplir con los requisitos
Entonces ahora en la masa de galletas precocida se exige que los huevos estén pasteurizados. La tercera norma se refiere a todos los productos de consumo animal. ¿Por qué? Porque nuestras mascotas están cerca de los seres humanos y compartimos muchas áreas. Entonces, si la comida del animalito está contaminada, estoy contaminando también el área donde los humanos nos movemos. Entonces, también entran estos en la ley. También hay la cuarta norma que se refiere a la verificación de proveedores extranjeros. Es decir, yo vendo mis productos a un señor en los Estados Unidos y de ahí él distribuye. Este señor debe tener cumplimiento de toda la ley FESMA mía como proveedor para él poder ser proveedor en el otro mercado. Luego tenemos la acreditación de tercerías. Esto se refiere básicamente cuando hay un programa voluntario, es decir, yo sin necesidad de que me obliguen, digo, yo quiero entrar en la auditoría de la norma FESMA para demostrar que mi producto está libre, es inocuo y voy a tener una certificación que me va a servir para mejorar los mercados. La norma número 6 se refiere al transporte sanitario, porque abarca todo el proceso, desde el campo. Entonces también entra el tema del transporte, que me garantiza que mi producto, que fue cultivado dentro de todas las normas, que fue procesado dentro de todas las normas, o simplemente que fue lavado antes de ser empacado, vaya en un transporte que me asegure que se va a seguir manteniendo esta inocuidad. Y la última parte, pero no por eso la menos importante, se refiere a que yo debo prevenir la adulteración intencionada en los alimentos. Esto es en base a la cantidad de enemigos que podemos tener queriendo hacer daño a los Estados Unidos. Entonces hay el tema del terrorismo. Y ellos nos exigen que nosotros en nuestras plantas aseguremos que el producto no va a ir con daños que al llegar al consumidor final pueda producir eventos masivos desastrosos. ¿Cuáles son las exigencias? Básicamente, las exigencias están dentro de todo el proceso. Entran todas las frutas y las hortalizas que van a ingresar al mercado norteamericano. Se ha demostrado que el 85% de los problemas microbianos o adulteraciones o que no estén calificando la ley están en el 85%. Cuando hablamos de esta ley, que ellos le llaman la ley final, porque es la última que hicieron, básicamente deben basarse nuestros documentos en la ciencia y en los riesgos. Entonces, por ejemplo, yo les digo, estoy lavando el pepino con un agua que no tiene Escherichia coli. ¿Y cómo demuestro? Porque yo tengo el agua con una concentración de cloro que va de 4 partes por millón, con lo cual es un agua que estoy demostrando que está potabilizada. ¿En dónde está la ciencia? Yo saco los documentos en los cuales yo averigüé, revistas científicas, las normas de la AOAC, las normas, todas las normas en las cuales yo haya buscado y encontrado que este dato es real y yo debo tener y demostrar por qué estoy utilizando esa concentración de cloro. Es básicamente encaminada a lo que es la contaminación microbiana.
Cuando decimos que excluye productos que no son procesados, empieza a haber flexibilidad, pero yo debo demostrar que estos productos raramente son consumidos crudos. Sin embargo, yo debo asegurarlo. Además, cuando hablamos de variaciones en las fincas pequeñas, no me exime de que yo tenga cuidado, porque si mi finca es chiquita y estoy trabajando, enjuagando la fruta con un agua que está contaminada, híjole, entonces eso les va a llamar la atención y me va a decir, ¿qué estás haciendo? Entonces ahí es donde entran las flexibilidades. Yo lo que tengo que hacer es asegurarme de que estoy cumpliendo. Esto ya les hablé hace un rato. En cuanto a los productos son frutas, verduras, hongos, brotes de hierbas, frutos secos. Aquí está puesto champiñones, pero acuérdense que no es el único hongo de consumo humano. Ahorita hay un gran volumen de champiñón que se da de una forma natural en los bosques de nuestro oriente. Se secan y eso se envía. Estos también entran. Todos estos están cubiertos. Cuando hablamos de una contaminación microbiológica y estamos hablando de un producto que no va a ser consumido, que no va a ser procesado con procesos que me aseguren la eliminación de los microorganismos, yo debo tener mucho cuidado con el agua de riego. En este caso hablamos de estiércol porque la gran mayoría de nuestros mercados lo utilizan como abono. También hay lugares donde se pasean los animales, háblese de caballos, háblese de vacas, ovejas, gallinas, se pasean entre los sembríos. Entonces todo eso nosotros tenemos que cuidar. Los trabajadores del campo, hay que trabajar con ellos. Esto es cultural, pero nos toca. Debemos demostrar que nuestros trabajadores están capacitados, que usan el uniforme adecuadamente, que utilizan los baños exclusivos de uso de los empleados. No es que van y orinan o defecan entre los sembríos. Hablé ya de los animales, de los equipos de trabajo. Hablamos de tractores, asadones, cuchillos, las botellas que se utilizan para los diferentes procesos, hasta para tomar el agua, y los cartones. También nosotros hablamos de 3 tipos de contaminación, acuérdense, puede ser física, puede ser química y puede ser microbiológica. Pero cuando hablamos de FESMA, también entra radiológica, porque estamos hablando del campo. Y el campo sí se ve expuesto a radioactividad. Aquí entran los pesticidas, los insecticidas, entran todos los compuestos de limpieza, entran las botellas de vidrio, los vasos de vidrio. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Básicamente, en FESMA, lo que se quiere es manejar 7 estándares. Los 5 son las rutas de contaminación. El agua agrícola. Debo garantizar que el agua que va a llegar a mis sembríos sea un agua apta para el consumo humano. Debo cuidar de que en mis suelos no hayan restos de heces fecales de cualquier animal. Debo asegurarme que mis empleados del campo estén en buenas condiciones de salud, porque pueden propagarse enfermedades. Debo asegurarme que el equipo, las herramientas, la construcción estén todas dentro de los rangos de limpieza y sanitización. Por ejemplo, debo establecer que existan lugares para que ellos puedan los trabajadores puedan alimentar y tengan dónde botar los desechos. No es que llevaron la comida en tarrinas y botan en el campo, las fundas en el campo. Todo eso debemos cuidar mucho. Y los posibles brotes
que nosotros vamos a cuidar aquí son los brotes de enfermedades. Y todo lo que es el cultivo, la cosecha, el almacenamiento, debe estar dentro de los rangos que yo voy a manejar. Como van viendo, el agua es clave. Entonces, el agua vamos a tener la una que es para la producción, es decir, para el campo, va a estar en contacto directo con nuestro producto fresco, con el agua, con el suelo donde se están formando y creciendo nuestros productos que vamos a exportar o que vamos a procesar. Y tenemos el agua de post cosecha. El agua de post cosecha es el agua, ya sea para enjuagar los alimentos, ya sea para limpiar los utensilios, ya sea para el lavado de las manos del personal. Cuando hablamos del agua agrícola, nosotros debemos tener un criterio que nos permita manejar la seguridad de esta agua. Eso no podemos olvidarnos. Entonces, yo, ¿a dónde voy? Al origen del agua. Yo tengo que ver de dónde me está llegando esa agua, cuál es la fuente de esa agua. Y si yo voy detectando que me llega contaminada, tengo que ver en dónde, cuándo, cómo yo debo reducir este riesgo de contaminación. Acuérdense que nosotros trabajamos en 3 pilares. El primero es que seamos amigables con nuestros operadores, que no se vayan a enfermar por hacer el trabajo. El segundo es que nuestro producto sea amigable con el operador y con el consumidor. Y el tercero es que seamos amigables y respetuosos con el medio ambiente. Entonces, todo esto hace que yo cuide el origen de mi agua, el hábitat de quienes están dentro del sector donde corre esta agua. Yo también tengo la obligación de cuidar la fauna silvestre. Y de acuerdo al FDA, yo debo ir documentando los límites en los cuales voy a trabajar. Cuando hablo del agua de producción, voy al origen. Entonces, yo digo, ¿de dónde me está viniendo? Si el agua está de una fuente que me asegura su buen estado, que durante mis prácticas agrícolas yo no voy a correr riesgos, eso para mí es un paso ganado. Cuando yo tengo el agua de riego, yo debo igual asegurarme que esta agua esté en buenas condiciones. Cuando yo hablo del agua de la producción, entonces me voy, si es un suministro de agua potable, si es un suministro de agua subterránea o si es un agua superficial. Dependiendo de eso, yo debo hacer mínimo una vez al año un muestreo del agua, un muestreo microbiológico del agua. Les pueden dar un documento en la EMAP de cada provincia donde les digan las condiciones del agua. Pero yo les recomendaría que hagan un análisis microbiológico mínimo una vez al año, de esta agua, si quieren unas 3 tomas. El agua también puede ser aplicada en los sistemas. Puedo sacar el agua subterránea, pero eso no me exime de hacer los análisis, por favor. Y el agua superficial, que es el agua de los ríos, que es el agua de los lagos, es el agua que está en la superficie, también debo hacer el conteo microbiológico. De acuerdo a esto, yo me aseguro mi primera fuente. Y con este respaldo, yo puedo seguir con mi proceso. Cuando yo tengo un agua subterránea, y yo digo, no es buenísima,
instalo, aparte de la parte microbiológica, como es agua subterránea, yo debo asegurarme de que al salir para llegar al uso que yo le voy a dar, sea un agua que esté protegida, porque de acuerdo a la ley FESMA, pueden contaminarme el agua de riego y con esa agua contaminada me van a contaminar toda la producción. Entonces, el ojo de agua debe estar protegido. El ojo de agua sale y debe tener una caída para que yo no tenga que poner una bomba. O sea, ahí ya entra la parte ingenieril. Traten de economizarse al máximo en esa parte. No en el tema de inocuidad, sino en que ustedes den las garantías para que el cabezal no se contamine. El cabezal o el ojo de agua. Y ahí hay que asegurarse de que no va a haber un reflujo. Eso es importante, porque si está saliendo el agua y por alguna situación se regresa, el rato en que regrese va a ir arrastrando materiales. Todo el agua que está alrededor debe ser cuidadosamente analizada y todo el área cercana también. Entonces hay lugares donde se saca el agua y va pasando por desareneros para ir limpiando el agua. Yo debo garantizar que en todo ese proceso no se me contamine. Cuando hay sectores que comparten el agua, es importante que se junten y formen asociaciones para que entre todos cuiden este recurso. Es más, se puede llegar a acuerdos en los cuales se desvía un poco de agua hacia otro sector donde se va a poner los bebederos para los animales y se desvía por otro lado para el agua que vamos a utilizar dentro de nuestro campo. Cuando yo estoy hablando de un riesgo aéreo, esto va a tener un contacto directo con los productores vecinos que yo tengo. Entonces, puede ser que ellos estén colocando alguna sustancia química en su producto y obviamente, como es aéreo, se corre el riesgo de que me contamine a mi sembrío. Entonces, debemos al máximo tratar de que esto pase. ¿Cómo? Ustedes pueden hacer protección con otras plantas alrededor de sus sembríos. Cuando es un riego por goteo, el riesgo de contaminación es mucho menor porque nosotros vamos a estar directo sobre el campo que rodea nuestra planta. Pero ahí podemos nosotros aprovechar para que mejoremos la eficiencia de nuestra producción. Cuando hablamos de organismos patógenos, siempre acordémonos que los microorganismos necesitan condiciones para desarrollarse y reproducirse. Si estamos queriendo hacer este control, nosotros podemos hablar de un secado, que puede ser a través de la luz solar, que puede ser con radiación ultravioleta. Nosotros podemos controlar temperatura y humedad para que de esta manera protejamos a nuestro sembrío, a nuestra planta. Entonces, ojo, acuérdense que hay microorganismos que son extremófilos y que pueden sobrevivir a todos estos cuidados que nosotros los estamos dando. Entonces decimos, vamos a bajar la humedad, listo. Pero otra vez entra el tema del estudio. Asegure de que la humedad a la cual ustedes están trabajando va a eliminar a este microorganismo. Porque caso contrario, lo que hacemos es que se haga chiquitito. Y una vez que vuelve a tener un poquito mejores las condiciones, otra vez se reproduce y ya se reproduce más fuerte.
Los sistemas de distribución del agua para nosotros son muy, muy delicados. Acuérdense siempre, el agua, el agua, el agua. Tenemos que hacer un mapeo de la distribución del agua. Nosotros tenemos que identificar las fuentes donde están el agua. Nosotros tenemos que hacer un sistema registrado de las visitas al origen desde donde nos está viniendo el agua. Hay que tener limpio. No hay que, miren, a veces se acercan roedores, se mueren y se caen dentro del pozo, se caen en las acequias, se caen en los ríos. Debemos estar siempre cuidadosos de esos, porque acuérdense que son organismos que van a volverse putrefactos y que van a dañar mi agua. Normalmente se hace un análisis de la Escherichia coli. Es un microorganismo en el agua que nos va a indicar solamente si es que hay residuos de heces fecales en esta agua. Sin embargo, es un gran medidor y la norma nos exige una medición de Escherichia coli en el campo, en el agua del campo. Esta que ustedes están viendo es una matriz muy elemental, pero no por eso muy importante. Yo aquí pongo la fuente. ¿De dónde me está viniendo el agua? Y de acuerdo a que me está viniendo el agua, son los análisis que yo voy a hacer. Y de acuerdo a eso, si ven, ¿no? Son 3 columnas. Y cada una de ellas me va mostrando lo que yo debo trabajar. Entonces, háganse una matriz de este tipo, tómenla esta como una base, y ahí ustedes vayan viendo. Entonces dicen, es un agua superficial. ¿Cuáles son los requisitos del análisis? ¿Cómo debe ser la muestra? ¿Cuál es el tiempo de cosecha? Acuérdense, esta es una matriz muy útil. Cuando hablamos de un laboratorio acreditado, o sea, no pueden hacer en cualquier laboratorio. Tiene que ser un laboratorio acreditado. Ahí nosotros vamos a enviar nuestras muestras y ellos nos van a decir qué vieron. Y en base a eso, yo aplico y digo, a ver, si hay Escherichia coli es porque hay heces fecales. A buscar de dónde por dónde es que se me fue el control y está entrando Escherichia coli. Ahí incluso puede ser que no está bien tapado el pozo y por ahí están yendo a beber agua las aves, ahí botan sus heces fecales y eso es lo que me está contaminando. Entonces, acuérdense, hay que tapar, hay que cubrir, no deben haber escombros, debo cuidar de que los animales no se acerquen. No estoy diciendo que les matemos de sed. ¿Se acuerdan que les dije? Hagamos un camino para que la naturaleza pueda seguir su cauce y nosotros nos hacemos uno controlado para que el agua nos llegue limpia. Acá tengo otra matriz. Solamente en el caso de que yo tengo un agua superficial y digo, ¿y cómo se está aplicando y cuándo estoy aplicando? Entonces, anoten, esto de aquí es general. Anoten de acuerdo a la necesidad que ustedes tienen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Este es el agua número 1, el agua del riego. ¿Alguna pregunta? Mi querida Margarita, hay una pregunta. El señor Diego Paredes consulta. ¿El plátano verde puede considerarse exento al ser un producto que raramente se lo consume en crudo? Usted hablaba justamente de algunos productos y en el tema de los crudos, ¿no? Entonces, por favor, esta pregunta sería la primera. No, el plátano verde, acuérdate, viene en el sembrío, pero luego yo debo asegurarme que le voy a lavar. El agua de lavado es ahí súper importante, es el agua que yo debo controlar, el Escherichia coli, debo controlar todo lo que el mercado me está exigiendo. Es porque el plátano verde, si bien no se consume crudo, pero se abre y vas a juntarle con otros ingredientes. Puedes, o sea, en la casa, y yo cojo el verde, pongo en el frutero y
por ahí al lado le pongo unas manzanas, unas peras, por eso el plátano no está exento. ¿Estás de acuerdo, Diego? Muchas gracias, sí. Ya, vamos con el agua post cosecha. En el campo, yo voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para que mi producto esté inocuo. Pero no siempre se lo logra. Y justo vamos a entrar a completar tu respuesta, Diego. Tenemos el agua post cosecha, en donde yo corro el riesgo de que si no está bien manejada, contamine a todos los productos. Entonces, aquí yo debo tener mucho cuidado para que mi agua esté limpia. Ahí uso filtros, puedo usar químicos permitidos dentro del área de alimentos. Si es orgánico, los químicos permitidos dentro de la certificación orgánica. Y ahí también yo debo tener un registro donde demuestro que estoy monitoreando que mi agua cumple con los requerimientos que el alimento necesita. En este mismo documento, yo debo tener acciones correctivas. Por ejemplo, si yo digo que estoy midiendo el cloro, que la norma me dice hasta 20 partes por millón, y yo cojo y pongo el agua el rato en que mido y veo que tiene 16 partes por millón, porque yo tomo la muestra antes de que ingrese, ¿no? Antes de iniciar el proceso. Entonces yo anoto 16 partes por millón, pero ¿qué hago? Entonces aquí yo demuestro con un cálculo cómo estoy haciendo para llegar a cumplir mi norma. Si fuese el caso contrario, que estoy muy cargada de cloro, entonces igual, ¿cuál es mi acción correctiva? Abro la toma de agua y aumento la cantidad de agua en el ingreso para con eso bajar mi concentración de cloro. Eso es importantísimo, por favor. El agua post cosecha se utiliza para el enjuague, en los tanques de descarga, para lavar, para limpiar, en el enfriado del producto. Si es que yo requiero hielo, en la elaboración de hielo, por ejemplo, si estoy enviando camarón o estoy haciendo el camarón congelado con agua, yo debo garantizar que esa agua cumple con los requerimientos de inocuidad que la norma me exige. Para el lavado de manos, para la limpieza y desinfección, para el uso de la cera, cuando voy a ocupar. Entonces, yo debo conocer para qué voy a usar el agua. Y en base a mi conocimiento de cómo voy a usar, para qué voy a usar, con qué concentraciones voy a usar, eso me permite que yo prevenga la contaminación cruzada. Y todos estos tienen que estar registrados. El tema del control del agua es importantísimo. Debo tener el procedimiento, dentro del procedimiento el origen, debo tener bien detallado. Entonces, hasta las concentraciones que yo voy a hacer con todo lo que son los desinfectantes. Entonces, luego voy a la contaminación cruzada. Miren, aquí es importantísimo que nosotros cuidemos que nuestros productos se vayan a contaminar por una mala práctica. Por ejemplo, un mal lavado de manos de los trabajadores. Por ejemplo, ropa de los trabajadores que estuvieron fumigando y luego vienen a la parte de empaque. Por ejemplo, que el contenedor donde voy a meter mi fruta no haya cumplido con la necesidad de que todo esté limpio, de que todo esté desinfectado, de que todo esté bien enjuagado, hacer una medición de esta limpieza antes de meter mi producto. Nosotros no sabemos qué vino en ese contenedor, qué se llevó antes de venir a la planta. Entonces yo le exijo a mi transportista que me dé
un registro de que el producto fue limpiado, desinfectado, sanitizado, todo lo que yo le exija. También yo puedo contaminar a través de las mesas en donde están empacando, a través de los cuchillos con lo que están cortando, a través de las bandas transportadoras, entonces a través de las herramientas. Todo esto lo debo ir eliminando estos peligros. Entonces, en una muestra de 100 mililitros, que es lo que normalmente se exige en el laboratorio, yo voy a hacer una medición de cómo está esa agua y de acuerdo a eso en lo que yo voy a usar. Entonces, el agua de post cosecha no deja de ser importante. Aquí tienen otra matriz. Entonces, aquí es lo que nos da un agua sin tratar. ¿Por qué les pongo esto? Porque a mí suele pasarme cuando llego a las plantas, me dicen, pero si es agua de vertiente, por eso no le hago los análisis. No, señores, tenemos que asegurarnos nosotros de la inocuidad del agua. Cuando el agua no está recirculándose, porque hay lugares donde se coge el agua, se lava el producto, baja a una toma, entra a través de unos filtros y regresa al proceso. Si no estoy usando un agua así, igual yo debo cuidar de que no haya una acumulación microbiológica, tanto en el agua que voy a usar como en mi producto final. Siempre hagan una medición microbiológica del producto final. Eso les va a garantizar, eso les va a dar una respuesta de que está bien hecho el proceso. ¿Cuáles son las claves que yo debo cuidar para mi calidad del agua? Primerito al inicio, porque si yo no cuidé, no me aseguré que el proceso inicial con esta agua funcionó y está dentro de los parámetros, todo lo que yo haga después va a ser de muy poca ayuda. Yo debo medir pH. ¿Por qué? Porque si yo controlo el pH, estoy cuidando mis equipos, estoy cuidando las manos de mi gente y sobre todo estoy garantizando que el tratamiento que estoy dando para eliminar los microorganismos es el adecuado. Debo monitorear la temperatura del agua y la turbidez. ¿Por qué la turbidez? Porque debo tener el agua lo más clara posible y con eso yo garantizo de que no me van a venir restos de lodo, de piedras, de madera, de lo que sea. ¿Sí? Es importantísimo que cuidemos los horarios de cambio en el agua. El agua primera de lavado, el agua segunda de lavado, el agua tercera de lavado. Y debo revisar mi flujo de tal manera que yo me asegure que el antimicrobiano que estoy usando vaya acorde con temperaturas, con volúmenes, con tiempos de inmersión, no me vaya a dañar el equipo y me dé lo que yo estoy esperando. Cuando yo tengo aguas residuales, debo cuidar mucho el tema de la circulación que va a tener dentro de mi planta. Aquí yo debo, en los receptáculos de agua que voy a usar, yo debo asegurarme de tener cuidado de que vaya a la alcantarilla un agua que esté bastante limpia. No puedo contar los ríos o los lugares a donde esa agua va a llegar. Todo esto yo debo tener documentado. Todo esto yo debo tener con procedimientos, yo debo tener con registros. Debo ir monitoreando todo de lo hablado
una matriz en la cual yo pueda ir identificando los patrones, las tendencias, por ejemplo, si es verano, si es invierno, cómo va a estar el agua, porque ustedes saben que en el campo, cuando yo estoy cogiendo agua, dependo de las condiciones en las cuales el ambiente me permite tener esta agua. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien? Muy bien. Va la poscosecha y el saneamiento, ¿sí? Cuando yo digo que hay que cuidar el producto una vez cosechado, es que en esta etapa de poscosecha, la limpieza e infección sigue volviéndose una prioridad. Igual, debo tener procedimientos, debo tener registros que bien hecho. Cuando hablo de poscosecha, debemos cuidar el tema de plagas. Primero, porque van a destruir mi materia prima, me va a contaminar todo lo que yo tengo y dependiendo de la plaga, me toca eliminar toda la cosecha. Entonces, es limpieza y desinfección, primerito. Luego tengo el control de plagas. Luego tengo los registros de temperatura, de humedad relativa. Hay unos aparatos que son unos higrómetros que te miden la temperatura y te miden la humedad relativa. Y de acuerdo, yo puedo ahí ir indicando cuál es de acuerdo al día, de acuerdo al ambiente que esté afuera, si está lloviendo, si está haciendo sol, si es invierno, si es verano. Yo voy ahí graficando. Estos gráficos de lo que voy leyendo en el higrómetro es lo que me va a servir para que en lo posterior yo no vuelva a cometer los mismos errores. Entonces, por ejemplo, hay épocas del año en que es bien fría la noche. Eso no me va a servir para madurar mis naranjillas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cierro puertas y ventanas y guardo la temperatura dentro de mi poscosecha. Pero si es que yo estoy en un lugar donde el calor es bien alto y yo necesito que mi fruta, mi naranjilla, se madure, no en 3 días, sino en 7, porque recién en 7 días el mercado lo ha pedido, como yo ya tengo estos registros, yo ya sé cuál es la temperatura y abro ventanas. Me encargo de que haya una mejor aireación, de que si yo tengo unos extractores eólicos estén funcionando, sean más grandes. Todo esto es gracias a los registros, documentadas las acciones correctivas de acuerdo al problema que se me va presentando paulatinamente. ¿Alguna pregunta así? Están calladitos, ¿sí me están escuchando? Completamente. O está Sí. todo entendido o hay muchas dudas. Sí, estoy preocupada. Bueno, les cuento que FESME es un tema bien álgido, pero no por eso deja de ser interesante. Y entramos un poco, aquí yo quiero que ustedes vean que todo lo que son BPMs, que todo lo que son BPAs, son la base de FESMA. Porque si yo tengo un buen sistema de BPAs en el campo, implementar FESMA es muy fácil. Debo mantener todo limpio. Miren, las bodegas de los insumos agrícolas debe estar bien ordenada. Cada empaque con su respectivo nombre. De ser posible,
tengan ahí escrito y plastificado las formulaciones que hay que usar. La gente a veces dice, ese es mi secreto. Créanme que no hay secretos, pero lo que sí debemos cuidar es que se haga siempre lo que estamos indicando. Y eso solo se lo logra a través de un procedimiento escrito. Entonces, yo debo asegurarme de que los equipos estén limpios, desinfectados y funcionando. Porque a veces llego a las plantas y dicen, bueno, ahorita me estoy yendo, voy a colocar el fungicida. Cogen la bomba, yo veo que preparan, les ven, y después están, dale y dale y dale. Digo, ¿qué pasó? Ah, es que no funciona muy bien y tengo que estar así unos 10 minutos para que funcione bien. Imagínense. Entonces yo debo cuidar que mi equipo esté bien. Cuando me llegan los químicos, yo debo cuidar de que el empaque no haya sido violado, de que el empaque llegue intacto. Debo cuidar a mis trabajadores, no solo porque me pueden contaminar el producto si cogen una cosa, luego cogen otra sin lavarse las manos, sino también por la salud de ellos. Debo cuidarme de que mis edificios estén en las condiciones que se requiere de acuerdo a mi producto. Entonces, debo tener, si es frío, si es caliente, si la humedad relativa es la adecuada. Y otra vez, nunca se olviden de los vehículos de transporte. Tanto el vehículo que me está llevando el producto desde el campo hasta la post cosecha, como el que de la post cosecha sale al embarque o a la planta de procesos. Ojo con eso. Se olvidan muy fácilmente. Y el transporte también debe tener procedimientos escritos, debe tener registros, debe ser real, debe ser una auditoría muy, muy clave con la que llega el camión y yo le reviso. Reviso que todo esté limpio. Miren que incluso hay certificaciones donde a uno le obligan a que el transporte nos traigan un papel que diga que viene revisado de la mecánica, está apto para conducir por 8 horas, por 20 horas. ¿Por qué? Porque si en el camino se me daña, yo corro el riesgo de perder la carga o que me cambien la carga. Sigo perdiendo, sea lo uno o sea lo otro. Por eso es importante manejar el tema del transporte. Las prácticas de saneamiento deben estar encaminadas, acuérdense, a que yo sea amigable con la naturaleza. No porque esté cerquita del río me puedo acabar todo el agua limpiando. Y digo, es que yo soy bien limpiecito en mi planta y por eso me ocupo tantos litros de agua y boto y boto. No, 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 no. No, eso no puede ser. Entonces, yo debo tener un plan escrito donde voy a poner las concentraciones que voy a usar de cada químico. Eso es cuidar nuestro bolsillo, porque muchas veces la gente dice, el desengrasante, compro el súper concentrado, y entonces el desengrasante debe ser usado en 10 litros de desengrasante en 100 litros de agua. Pero la gente dice, ay, yo quiero que todo esté limpiecito y apurarme, entonces pongo 5 litros de desengrasante y en vez de poner 50, yo digo, no, voy a poner solo 20 de agua. Eso es un gasto. Es un gasto para mi bolsillo, es un gasto para la naturaleza. Y la idea es aquí ganar, no perder. Entonces, mucho ojo, deben estar bien escritas los procedimientos, deben estar bien escritos los registros que voy a tomar y debo tener un control sobre los químicos de limpieza, de control de campo, de lo que sea, pero un control estricto, porque en los químicos la gente se me pierde. A todos mis trabajadores yo debo darles capacitaciones. Esto es una práctica importantísima. Es una de las bases de la implementación
de cualquier sistema de seguridad alimentaria, de cualquiera. Y no solo en alimentos. Nosotros siempre nos estamos instruyendo, siempre estamos aprendiendo. Entonces, vamos a decir, ningún producto que se haya caído puede ser cosechado y entrado a la post cosecha. Les decimos, pero no les vemos, pero no les registramos. Entonces, lo que hay que hacer es, mire, aquí está un registro y cuente cuánta fruta se cayó al suelo, cuántas se encontró. Y luego uno va diciendo, a ver, cada árbol me da 100, me estoy inventando los datos, me dan 100 mazorcas de cacao. Este es un árbol gigantote. Y de estas, más o menos 10 se me caen. Pero si por ahí me dicen, no, yo encontré en esta área donde debían haberse caído 10 cacaos, yo encontré que se cayeron 20. Ojo, algo está pasando. Algo no estoy controlando, no puedo perder el 20%, de acuerdo a mis cálculos iniciales sobre el 10%, pero la gente está entrenada y tiene que anotarme. Y eso me permite a mí, los datos no son innecesarios, los datos son para que yo pueda tomar medidas correctivas. Entonces, ¿por qué no les dejamos coger del suelo? Acuérdense, en el suelo pueden haber heces fecales. Y no solamente de los humanos, sino de animales salvajes también. Entonces, esta norma de no coger nada en el suelo es algo en lo cual debemos trabajar y meter en el cerebro, en el inconsciente colectivo de nuestros operadores, de nuestros colaboradores. Me va por ahí a salir alguien y me va a decir, pero ¿por qué me dice eso? Si hay un grupo de seres humanos que son los órganos, ni sé cuánto, ni sé cómo, que solo comen el producto que haya caído. Sí, pero no es un producto de exportación. Así es que si ellos quieren ver el mango que se cayó del árbol, que de acuerdo a la naturaleza ya estuvo maduro y yo ya me puedo comer, que es una tendencia en el mundo, como los orgánicos, como los ovovegetarianos, como los ovonicecos, ay, son tantos. Nosotros no sienten eso. En FESMA no. Nosotros tenemos que trabajar siempre de que algo que se cayó al suelo no debe ser vendido. Entonces, otra vez vamos a entrar al tema de BPMs o de prerequisitos. ¿Por qué? Porque yo tengo que instruir a mis trabajadores en que deben usar la ropa adecuada. Deben colocarse la mascarilla, el protector de cabello, todo bien colocadito. Yo ahí les daría como una sugerencia. Es muy, muy importante. Yo lo he vivido y me parece que da excelentes resultados. Tomar una foto, casi, o sea, lo más grande que podamos mandamos a hacer en estas gigantografías, de una persona con el uniforme completo. Y antes de salir, pongo el uniforme y al lado un espejo, y ni tanto espejo, sino una, estas de hierro, perdón, estas de latón, que son como espejo, una superficie de esas. Entonces, el rato en que voy a salir, me miro en este como latón, que es como un espejo, y miro inmediatamente al que está bien uniformado. Y me doy cuenta de que estoy mal colocada el protector, de que no me puse protector de cabello. Ah, caramba, ahora era uniforme blanco, yo estoy con uniforme rosado. Es una buena práctica porque el estar repite, repite y repite es bueno, pero se cansa. Tanto el que repite como el que oye. Pero si yo me veo, viene a la parte de mi cerebro donde yo hago un reconocimiento y me doy cuenta de que estoy incumpliendo. Aquí también entra el tema de las joyas. No pueden usar joyas y eso es algo con lo que se pelea todo el tiempo. Y es hombres y mujeres, no me digan solo las mujeres son vanidosas. Tanto es en hombres como en mujeres. Mucho ojo con eso. Cuando yo estoy en una empacadora, yo tengo riesgos que debo controlar. Y y la norma nos exige hacer un diagrama de flujos.
La semana anterior hablábamos de un sistema HACCP. Este es un sistema que ha cogido las experiencias para poder especializarse. Entonces, cuando nosotros estamos acá, hablamos de un diagrama de flujos. Desde el campo hasta el área de empaque. Pasando por la post cosecha, por el almacenamiento, por el transporte y en algunos casos hasta el momento en que yo le entrego mi producto al cliente final, mío. Y yo me aseguro y le digo a qué temperatura le va a guardar, cómo le va a guardar en mi ficha técnica. Yo le digo todo eso. Y yo puedo decirle que me deje verificar. Algunos le van a decir que no, no importa, usted ha cumplido. Y los que le dijeron que sí, registre. Asegúrese de que están manejando el producto como usted les está indicando. Por ejemplo, el chocolate. El chocolate, yo les digo en mi ficha técnica que les entrego cuál es la temperatura que deben manejarle. Resulta que me devuelven porque me dicen, verá, abrí una barra y está todito sin forma. Entonces, hay un problema. Si yo controlé hasta el transporte y yo le demuestro y le digo, mire, aquí están mis registros, fue así en estas condiciones, acostúmbrense hoy que es tan fácil, tómenle una foto, aquí va. Entonces, no solucionemos a la brava, no nos podemos pelear, pero yo sí puedo asegurarme de que se estén cumpliendo las normas para que mi producto esté bien. Y eso entra en el diagrama de flujos. Entonces, también en mi diagrama de flujos, yo puedo colocar con otro color el lugar de contacto de los productos agrícolas frescos con superficies donde puede haber un riesgo microbiológico. Yo también puedo poner con otro color las áreas donde, por ejemplo, cogen la naranja y le ponen en el suelo y luego le suben a la mesa. Entonces, por más que yo haya limpiado la mesa, si ya le cogieron en el suelo, por donde van los trabajadores con botas que yo no sé de dónde vienen, ¿cómo puedo yo garantizar que esa naranja va a ir limpia? Pero si yo empiezo desde el ingreso y digo, a ver, señores, acá entran con la ropa de proceso, no con la ropa del campo. Se sumergen las botas en el pediluvio. Voy. Eso me garantiza a mí mi proceso. No es lo mismo limpieza que desinfección. La limpieza es retirar todo lo grueso, todo lo que yo veo. Entre la tierra, los trozos de madera, las piedritas. Y cuando yo hablo de superficies, yo puedo limpiar con agua y desengrasante o detergente. En cambio, cuando yo hablo de desinfección, esto es otra cosa. La desinfección es la baja o eliminación de la carga microbiana. Y ahí sí, ya entran otros procesos. Cuando hablamos de los equipos, y yo digo, no hay mucha contaminación. Demuestre que no hay mucha contaminación. Demuestre que está controlando la contaminación. Y a veces nosotros hacemos estos ahorros raros y decimos, a ver, solo compremos una cosita así que limpie el polvito nomás y de ahí vamos a enjuagar 5 veces y verá cómo sale el producto. Cuando yo puedo invertir en una máquina que me bote agua, que va a estar desinfectada y limpio en la superficie una sola vez. Entonces, ustedes deben tener bien claro la diferencia entre lo que es inversión y lo que es gasto. La inversión es lo que me va a retribuir a corto o a largo plazo. Eso es inversión. Y el gasto es aquel que no siempre me va a nunca me va a retribuir. Entonces tengan clarísimo eso.
El empaque, por todo lo que hemos visto, imagínense, ya tenemos un agua de sembrío buena, ya tenemos una cosecha controlada. Vamos ya al empaque. En el empaque, sobre todo de los productos agrícolas frescos, no podemos reutilizar empaques. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas de contaminación. Entonces, entramos, ¿se acuerdan a las bodegas que dijimos que deben estar con control de plagas, que deben estar limpias? Eso es importante para que cuando saquen de ahí el producto y vengan al empaque, el material de empaque no me contamine el producto por el que he cuidado tanto. Y yo debo asegurarme el almacenamiento en el lugar adecuado, con la temperatura adecuada, la humedad relativa adecuada. Entramos otra vez a las plagas. Esto es algo que ustedes ya lo han visto, ya lo saben, pero no está por demás. Siempre estén al pendiente de que los roedores, los grillos, las arañas, no tengan lugares por donde ingresar. Entonces yo reviso que las puertas no tengan orificios, que las paredes no estén agrietadas, que no tengan orificios, que las aves no puedan meterse a las vigas, defecarse, hacer sus nidos. Y todo esto yo controlo. El césped que está rodeando o las plantas que están rodeando mi empacadora deben ser cuidadosamente removidas, porque en cualquier momento por ahí se me pueden meter roedores, grillos. Y ojo, todos los productos agrícolas deben estar en la bodega identificados. Las trampas, por favor, contraten un controlador de plagas. No se metan ustedes a hacer control de plagas si no tienen el conocimiento adecuado. Hay distancias para que dentro del almacén estén desde el piso hasta donde empieza la repisa, de la pared a la repisa y del techo a la repisa. Están ahí anotadas. Estas 12, 18 pulgadas o en centímetros, los 30 o 45 centímetros, ¿por qué me sirven? Porque yo puedo ir con una linterna, colocarme lateralmente junto al anaquel y con la linterna iluminar y verificar que no hayan heces fecales, que no hayan plumas, que no hayan pelos. Entonces, y además, en las paredes, cuando está pegado mi producto, por ahí pueden andar hormigas, pueden andar gorgojos. Es un sinfín de plagas las que yo puedo correr el riesgo. Entonces, las plagas es clave. Es que hablamos de productos congelados, háblese de brócoli, helados, embutidos. El registro de temperaturas debe estar al día y debe tener las acciones correctivas. Debo asegurarme de que no haya goteo, porque si hay goteo significa que hay condensación y si hay condensación significa que el sistema de congelamiento no está bien llevado. Debo asegurarme de que todo, absolutamente todo el cuarto frío o el cuarto congelador estén correctamente sellados. Los registros de la temperatura, mínimo háganlo 2 veces al día, mínimo. Apenas llegan y al mediodía, porque es importante que nosotros nos aseguremos que cuando nos vamos el sistema de congelamiento está funcionando. Dentro de los almacenes debo cuidar limpieza, desinfección, control de plagas. Por favor, si usted necesita frío, hágalo bien.
cuide sus bodegas frías. Porque si una de estas se nos daña, nos hemos fregado y nos tocará cerrar el kiosco. El transporte. Todos los vehículos que transportan alimentos deben cumplir con normas. Si yo estoy transportando productos agrícolas frescos, puedo hacerlo en camiones abiertos, que yo no recomiendo. En camiones cerrados, en furgonetas, en camiones, en vans. ¿Por qué no les recomiendo el camión abierto? Porque puede ser que en el camino, todo lo que yo he cuidado, que no le dé el polvo, que esté bien lavado, que esté bien limpio, en el camino yo encuentro una construcción y viene un viento potente y me cubre todos mis productos. ¿De qué me sirvió todo el trabajo que yo hice? En algunos lugares se tiene transporte para coger el producto terminado, sea la fruta, y llevar al almacén. Y antes de hacer eso, trajo el abono, y era un abono animal o químico, no importa. Si yo no lo lavé, si yo no lo desinfecté, si yo no me aseguré de eliminar todos los restos de estos productos químicos, yo estoy asegurándome de que mi producto, mi fruta, se contamine. Entonces, llego a una contaminación cruzada. Puede ser que yo diga, bueno, vamos, ya la lavaron, ya desinfectaron, sin embargo, yo voy a colocar un forro plástico de grado alimentario dentro del camión, dentro de la furgoneta, y ahí voy a meter la fruta. Eso sí se puede aceptar, pero documéntelo. Póngalo por escrito de que esa es la norma. Ponga por escrito de que así se va a hacer. Y ponga por registro un registro, perdón, y ponga por escrito un registro donde usted vaya tarjando el día, la hora, cuando se hizo eso. Eso es su garantía. Los vehículos deben estar sin suciedad visible, pero también sin olores extraños. Nosotros abrimos un contenedor y olemos a químico. Yo no puedo guardar ahí mi fruta. Entonces yo hago un registro y digo, estuvo limpio, déjeme ver si le llevaron a desinfectar, déjeme ver si está funcionando el frío, le mido la temperatura, en el caso de que yo necesite frío, ¿no? Le veo que el chofer tenga sus documentos en orden, es decir, que su licencia no esté caducada. Y en algunos lugares, les repito, se exige que me den el visto bueno del lugar mecánico donde me aseguran de que el camión está limpio, desinfectado y apto para conducir alimentos. ¿Alguna duda hasta ahí, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? Estimada Margarita, tenemos una pregunta de Luis Miguel Prado. ¿Qué relación tiene la misma con la normativa orgánica NOP de los Estados Unidos? Son normas diferentes. Manejan conceptos muy similares, pero son normas diferentes. FISMA se refiere, FISMA es la última, los últimos, digamos, ajustes de la ley. En cambio, la otra es orgánico. Y el orgánico se refiere a que yo debo usar solo ciertos productos, en limpieza y desinfección, en el campo. En cambio, en FESMA esto no importa. Lo que importa es que el producto final esté inocuo y sea apto para el consumo humano o animal. Diana Lima alzó su mano. Por favor, haga la consulta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si yo no solo tengo mis productos como fruta en tal, sino
compro también a la localidad, ¿habría cómo exportar ese producto o tengo que tener un seguimiento de cómo hacen la cosecha? Te toca asegurarte que el producto que tú estás comprando esté dentro de los parámetros que te exige la norma. Porque el desconocimiento de la ley no te exige de la responsabilidad, no te exime de la responsabilidad. Es decir, si tú cumples con los requerimientos, pero por ahí fuiste y compraste, me invento, un mango, y este mango de alguna manera estaba contaminado, cuando llega a los Estados Unidos y te hacen el análisis y justo cogen uno de esos mangos, tomando en cuenta que en el camino ya se contaminaron tus mangos, ¿no? Entonces, cogen ese mango, hacen el análisis, a quien le va a caer la multa o el hecho de que nunca más vuelvas a entrar con tu producto en los Estados Unidos es a ti, no al que tú le compraste, no a tu proveedor. Entonces, tú tienes la responsabilidad de que tu proveedor cumpla con las normas que te exige la ley FESPA. Disculpa otra pregunta. Y si, por ejemplo, yo compro fruta para hacer un producto procesado, envasado, ¿ahí no habría ningún problema en el manejo de la post cosecha o también se lleva No, esos ahí no procesos a cabo? ahí no tendrías ningún problema porque tú le estás dando un proceso térmico. Y dentro de tu proceso de elaboración, dentro de tu proceso térmico, tienes que asegurarte de cumplir con todos los requerimientos, que el envase esté desinfectado, que el producto cumpla con las normas de concentración de antimos, de antilevaduras. Tú te encargas de eso. Ahí sí, pero el producto final sí es dentro de la ley. Allá no te importa el proveedor, sino tu producto final. Ya, por ejemplo, en lo que son productos frescos, por ejemplo, chimichurri, eh, ahí ya sería el problema mío en tengo que hacer y la desinfección, tengo que hacer todo el proceso para garantizar un producto inocuo. Ahí ya no tiene que ver, por ejemplo, la persona que cultiva y cosecha. Yo siempre creo que debemos hacer una calificación y aprobación de proveedores Ya, para asegurarte tu proceso. Un chimichurri, ¿estás haciendo con proceso térmico o sin proceso térmico? sin proceso térmico. ¿Es en polvo o es en líquido? Es líquido, ajá, todo Entonces, fresco. asegúrate ahí la acidez, porque en base a la acidez tú Ujú. vas a tener el control microbiológico. Entonces, Ya, asegúrate de la acidez, asegúrate de la concentración de sal. Y antes de hacer la mezcla, asegúrate de la limpieza y desinfección de cada producto. Si es que, me invento, estás usando, a ver, en el chimichurri puede ser orégano, albahaca, culantro, perejil, el perfil que le estés dando. Asegúrate de que esa materia prima haya sido desinfectada. ya, Porque tú no sabes gracias. cómo está tratando tu proveedor, pero yo sí me iría más allá y yo me aseguraría que mi proveedor me entregue en las condiciones que yo necesito. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Vamos con los riesgos de la inocuidad alimentaria. Los riesgos químicos básicamente pueden ser todos los productos que nosotros usamos desde el campo, plaguicidas. En el lavado de utensilios, los detergentes. En la desinfección, los desinfectantes. Yo uso fungicidas. Y es más, en algunas plantas de procesos, ellos mismos hacen su control de plagas y tienen ahí los rodenticidas, tienen ahí las pegas para los voladores, los insectos. Entonces, eso no está bien. Yo siempre les digo, traten de que un especializado en plagas lleve el control.
pero si no lo van a hacer, les toca hacer una bodega exclusiva y apartada de la planta que debe tener seguridad controlada. No cualquiera puede ir y abrir. Debe haber un registro de quién abrió, de quién cerró, de cuánto cogieron, de quién cogió, de para qué cogió, en dónde colocó. Pero todo lo que son los otros químicos, yo debo igual tener un lugar exclusivo, una bodega exclusiva para guardar ahí, porque el riesgo de esta contaminación es bien alta. Esta bodega de químicos no debe estar cerca del lugar donde yo estoy empacando y almacenando mis productos frescos, porque acuérdense que hay olores que son tan fuertes y los productos con los que nosotros trabajamos son seres vivos y se absorben los olores. ¿Qué significa? Que se quedan en la capa superficial, se quedan en la cáscara. Pero acuérdense que la cáscara es semipermeable y a través de esta cáscara va a ir poquito a poquito ingresando a la pulpa. Entonces, ahí es que a veces tenemos unos mangos con sabor a cloro, unas frutillas con sabor a fungicida. Pese a que ya se hizo en el campo, en la cosecha y en la post cosecha, los tiempos que me decían que debo esperar para eliminar, si es que está cerca las bodegas de químicos, yo corro este riesgo de que se me vuelva a contaminar el producto. Yo debo capacitar a mis operadores, porque ellos son mis socios. Y acuérdense que yo debo manejar tanto las POEs como las POE. Las POE son los profesionales estandarizados, es decir, se coge la fruta, se lava la fruta con tal concentración de cloro, tantos galones de agua por tantos kilos de mango y voy desarrollando, estoy estandarizando el proceso. Cuando hablo de POEs, esos son los procedimientos operativos estandarizados de sanitización. Y yo debo capacitar a mis operadores y a mis colaboradores en las dos cosas. Y yo tengo que, verán, escúchenme, capacito y les hago firmar una hoja. Yo pongo de arriba que capacité, los nombres de ellos, los números de cédula y sus firmas. ¿Por qué? Hago esto y sabrán, no siempre propia tierra. Busquen un técnico que les capacite. Entonces, yo voy, les capacito, llego a las 2 o 3 semanas y veo que no están haciendo lo que se les indicó. Y le digo, oiga, pero si la capacitación le decía que usted tiene que poner tanto de esto por tanto de agua y usted no está cumpliendo. Y me dicen, a mí no me ha dicho. ¿Cuándo, ingeniera? ¿Qué le pasa? Me está confundiendo. Entonces, con los años uno aprende y aprende que no puede caerles a golpes. Entonces, les enseño y les digo, aquí en este registro dice que usted me firmó. Ay, entonces, sí, no. Sí, por eso, firmen. Lo siento mucho. Y firmen, que les quede constancia de que ustedes sí les explicaron. Cuando yo hablo de riesgos químicos, a mi proveedor, yo le pido la ficha técnica, la hoja de seguridad. ¿Qué significa la hoja de seguridad? Es la hoja o el espacio, porque a veces en la misma ficha técnica viene donde me dice, en caso de que sea ingerido, tome bastante agua, métase los dedos y vomite. En caso de que se le salte a los ojos, enjuáguese con bastante agua tibia, enjuáguese con agua fría, lo que sea. En caso de que le saltó a la piel, esta es la hoja de seguridad. Exíjanle a su proveedor que con cada producto químico les entregue la ficha técnica. En la ficha técnica va a ir la concentración, los químicos, etcétera, etcétera, y la hoja de seguridad. Es clave. Y ustedes juntan todo esto en su carpeta de proveedores.
Dentro de los riesgos químicos, ojo, solo se pueden usar lubricantes de grado alimentario. No pueden poner cualquier producto. Y además deben asegurarse con el técnico de que todo lo que vayan a ingresar en nuestros equipos no sean reactivos, porque en algún momento pueden saltar. Me dicen, no tiene contacto con el alimento. Por ahí un ratito se hizo un huequito y empieza a gotear y nadie se dio cuenta. Por eso es que se exige que sean de grado alimentario. Cuando hablamos de riesgos físicos, es la madera, los metales de vidrio, los plásticos, los tornillos, las tuercas, trozos de cuchillo, trozos de tela. Es un mundo infinito. Plumas, uñas, pestañas postizas. Entonces, por eso entramos al tema de que en BPMs, no joyas, no pestañas postizas, no uñas postizas, porque ahora todo el mundo se pone eso. Luego tenemos que debemos, o sea, yo voy cerrando. ¿Se acuerdan de las matrices? Las matrices son fáciles de hacer y me van presentando el panorama claro. Entonces yo digo, riesgos físicos, a ver, entre el mango, ¿cuáles son los riesgos físicos en la post cosecha? Y digo, a ver, están barriendo con una escoba de madera, aunque me dicen que no debo usar madera en alimentos. Por ahí puede haber uno. Elimino la escoba. Que un riesgo químico chuzo es que aquí los chicos, como está cerquita del área de fumigación, me van dejando aquí dentro. Elimino el riesgo químico. Y a ver, veamos, uy, Dios mío, el producto estoy poniendo directo en el suelo y eso me va a dar una carga microbiológica alta porque el suelo estaba mal lavado. Entonces, lavo bien, no pongo en el suelo y voy eliminando todos estos riesgos, sean físicos, sean químicos. Es importantísimo que cuando dan mantenimiento a un equipo de mi planta, le revisen y verán, aunque les parezca ilógico, es bueno tener una matriz o un registro. Entra la persona de mantenimiento y yo le digo, a ver, déjeme ver. 5 tornillos, 9 tuercas, un destornillador de estella, un destornillador plano, un soplete. Listo. Y yo le registro lo que el señor ingresa. El rato en que sale, le digo, a ver, descríbame qué hizo. Verá, solo le sopleteé la máquina, eso era todo lo que necesitaba y está en perfecto funcionamiento. Ok, entonces ábrame la caja de herramientas y vuelvo a revisarle. Y me dicen, ay, la ingeniera, ni que yo le fuera a robar. No es que me va a robar, pero yo empiezo y digo, ¿y dónde está el destornillador plano? Ay, no sé. ¿Qué tal que me dejaron en la masa de jamón y me sale un jamón enriquecido en hierro? ¿Qué tal que me dejaron, oiga, y aquí me faltan 2 tornillos? Ay, no sé. Si usted me dice que solo sopleteó, que no puso tornillos, ¿dónde están los tornillos? Y yo no puedo continuar con el proceso mientras no asomen los 2 tornillos. Esos riesgos son los que yo debo ir eliminando. Entonces, es clave que tenga estos registros, que yo vea, que yo visualice cada uno de mis procesos. Entonces, ahí van las acciones correctivas. En el caso de que no encuentre los 2 tornillos, ¿qué debo hacer? Debo parar la producción. Estoy haciendo un jamón y los tornillos, ¿dónde están? Y tengo que botar toda esa masa de jamón. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Si yo tengo en mi reglamento escrito de que en caso de que esto pase, la persona que perdió los tornillos tiene que pagar los 50 kilos de masa, les aseguro que no se va a olvidar. Les aseguro que va a contar él mismo cuántos tiene. Entonces, todas esas acciones correctivas me permiten evaluar las actividades en las cuales se ve involucrado mi producto. Si hay algún problema, me permite identificar el problema. Una vez que he identificado el problema, yo voy al origen del problema.
El problema no es que se me va a ir la masa con 2 tornillos. El problema no es que el rato en que me ponga a cortar el jamón, porque era un jamón en rodajas, se me quiebre la máquina. El problema es que eso le llegue a mi cliente. Entonces yo, ¿dónde estuvo el origen del problema? Y voy. El origen estuvo en que la persona no fue cuidadosa y no me colocó los productos que él utilizó en el puesto. Entonces, ¿yo qué hago? Si es una máquina que yo no puedo retirar de la planta para que la haga el mantenimiento afuera y luego me la devuelva, yo hago que no haya producción mientras el señor está trabajando. Llegué al origen y lo solucioné. Pero todo eso depende de la naturaleza del problema. Ojo, ahí no pueden perderse. Cuando yo hablo en el campo, verán, todo esto, todos estos cuidados, yo debo llevarlos también a mi huerta, a mi finca, a mis hectáreas de terreno. Entonces voy, capacito. De todos los que capacité, yo tomo una prueba, porque necesito saber que ellos me entendieron lo que yo les quise decir. Necesito que tengan claro cómo identificar un peligro. Necesito que me demuestren que ellos pueden manejar concentraciones. Pero si no sabe leer ni escribir, ¿cómo le puedo decir que me haga las concentraciones de desinfectante o de fungicida? Entonces, yo hago este proceso, hago una matriz y voy describiendo todo lo que les voy a indicar, les voy a enseñar que ellos tienen que dominar. Y la norma de inocuidad a mí me dice que las plantas de sembríos deben tener un plan donde haya un comité, un grupo de personas, donde analicen todos los problemas de inocuidad que se pueden ir dando en el camino. ¿Cómo? El origen del agua. ¿Cómo? Que mi personal utilice cualquier cuchillo. ¿Cómo? Que el personal, después de hacer sus necesidades básicas, ya sea orinar o defecar, no se lavó las manos. Entonces, todo eso yo tengo que tenerlo bajo control. Yo aquí voy identificando los riesgos, los peligros, si son físicos, si son químicos, si son microbiológicos. Yo tengo que estar preparado. Cuando digo yo, me refiero a mi gente. Y hacer auditorías, yo, pero también una auditoría por terceros. Es decir, traigo un auditor que sepa que no me está calificando para una certificación, sino que va a venir a ver las áreas de oportunidad y de mejora que yo tengo dentro de mi planta. Puedo traer un ingeniero agrónomo, si es en campo, un ingeniero en alimentos, si es en procesos, y de esa manera yo me voy asegurando que todo lo que se está haciendo en la planta está bien hecho. Si yo estoy haciendo quesos, voy a exportar quesos. El queso de cabra es muy apetecido, pero por las normas que FESMA nos exige, no se puede exportar. Entonces, todo eso yo tengo que ir viendo qué me conviene, qué no me conviene, cómo lo hago. Y yo debo tener mucho cuidado en que las cosas, tengo que asegurarme de que estén bien hechas. Si un producto se está haciendo en un árbol grande y no es que se me va a caer y voy a coger del suelo, como el banano, entonces ese tiene un tratamiento. Pero si yo estoy exportando, me invento frutillas o zanahorias, imagínense el peligro que es un tubérculo. Y yo debo analizar ahí otros puntos críticos. Yo ahí debo cuidar otros parámetros. Entonces, eso debemos manejar. Luego, también es importante que cuando yo recibo para procesar o para post cosecha, me lleguen los bienes identificados. Entonces, nombre de la huerta e incluso cómo se siembra por parcelas, que me escriban a qué parcela, a qué lote pertenece.
¿A quién, en el caso de que yo necesite comunicarme, con quién me contacto? No es que agarran, me dejan el producto y ahí topamos. Ustedes sabrán lo que hacen. Entonces también yo debo asegurarme que la información de mi proveedor me permita reaccionar y decirle, hey, le cuento, me llegó su brócoli con una rata muerta en la mitad. O bueno, ya no tanto, con un pajarito muerto en la mitad. O sea, ¿cómo pasó eso? Pero también acuérdense que él es mi proveedor, pero yo a su vez soy proveedor de otro mercado. Entonces yo también en mi etiqueta me estoy identificando. Y en FESMA, nosotros además debemos poner en la etiqueta el uso posible del alimento que estamos vendiendo y el mercado al que estamos vendiendo. Eso es importantísimo. Entonces, yo tengo una lista que se llama la lista de emergencia para saber qué debo hacer en el caso de que tenga que hacer un reclamo. Pero también entra el famoso recall, que es, ¿qué voy a hacer en el caso de que me dé cuenta de que un producto salió de mi planta y que puede hacer un daño masivo? Si yo no logro, dentro de mi procedimiento, yo escribo que voy a retirar, que con mis camiones, que etcétera, etcétera. Pero supongamos que ya se distribuyó a gente, a todo el público, yo debo tener por escrito que en ese momento voy a dar aviso a las autoridades, aviso por televisión, por radio, por todos los medios digitales para que la gente no consuma ese lote. Es decir, me acabo de suicidar. Eso es todo. Cuando nosotros decimos que no es importante el agua, que no es importante el proceso, que no es importante el registro, estamos equivocados de negocio. No tiene que ser complicado, no tiene que ser largo. Yo les demostré, las matrices son chiquitas, son fáciles de manejar y son fáciles de leer, en el sentido de que yo entiendo, si el agua viene de tal lado, ¿yo qué debo hacer? Ah, la fruta si se cayó, ¿yo qué debo hacer? Muevo mis parámetros de color, así debo cosechar la fruta, en esta madurez. Mido los grados Brix, esta es la madurez que necesito, estos son los sólidos totales que necesito. Entonces yo voy buscando la forma de minimizar mi proceso, porque el único objetivo que yo tengo es obtener un alimento inocuo. Entonces, para todo esto, yo necesito un plan de trazabilidad que me permita identificar desde que yo elaboré el producto, qué fundas usé, el proveedor, el cartón que usé, el proveedor, la mano de obra que usé, eso está en el registro del proceso, quienes lavaron, las personas que estuvieron, el turno que lo hizo, la post cosecha, la bodega en la que maduré, en la que cuidé, el cultivo, y llego yo hasta lo último, en muchos casos hasta la semilla certificada. Eso es un tema de trazabilidad. Y lo mismo me va a hacer a mí mi cliente. Entonces, yo además tengo mi registro donde digo, a ver, a Margarita le vendí 2 toneladas, a Pepita le vendí 5 toneladas, a Río Bravo le vendí 8 toneladas. Y en esas 8 toneladas es el peso. Luego tengo el lote. Fue el lote PB 842. El lote S1 37. Ya tengo el lote. Con ese lote yo voy a mis otros documentos y hago mi trazabilidad completa. Y sé qué días se hicieron, quiénes lo hicieron, de qué finca vinieron. Eso es importante. Y si yo tengo que retirar el producto, porque resulta que en el camino me dicen, verá, vino un señor de Beirut a pedir trabajo, pobrecito, le dimos ya contaminado con antrax todita la producción que mandamos de Pitahaya. ¡Oh! Para eso es el procedimiento que yo tenía escrito. Entonces empiezo a ver, ¿qué día trabajó? ¿De qué finca vino?
cómo fue, y empiezo a tener toda la información. Este ensayo hay que hacerlo mínimo una vez al año, y ustedes deben tener el producto de regreso máximo en 2 horas. Ahí significa que está bien hecho. Entonces yo digo, ese le vendí a Río Bravo. Le llamo a Río Bravo, y Río Bravo, a su vez, porque ya tienen implementado, me dicen, verás, se está yendo en el camión, ni sé cuánto en el camión, ni sé cómo en el camión, así, asado. Y yo le digo, deténgalos, que regresen. Y ese costo es mío. A mí me toca asumir, pero yo no puedo permitir que la gente se muera, porque además me van a caer a mí. Y con todo eso, yo logro hacer mi trazabilidad. Debo llegar hasta saber el cliente final. Entonces, la trazabilidad está clarísima. Quiere decir que yo identifico desde el origen hasta cuando yo hago, y desde que yo hago hasta cuando llega al cliente final. ¿De acuerdo? Y por eso es la identificación de lotes, porque el lote es el que me permite toda esta información. Cuando estoy hablando de campo y trazabilidad, me estoy olvidando de algo. Necesito saber la cuadrilla. No es que en mi hoja va a ir Pepito, Zoilita, Josecito. No, no, no. Me va a ir cuadrilla 1 y luego yo voy y sé quiénes eran la cuadrilla 1. O me va a ir cuadrilla 9 y yo sé quiénes eran la cuadrilla 9 porque en otro documento debe estar los nombres, los números de cédula, etcétera, etcétera. Y todas estas fechas, todos estos lotes, a mí me sirven para identificar. Cuando yo hago un simulacro, que mínimo debe ser una vez al año, yo llego y es lo que ustedes van a tener que hacer, solamente con el lote. Entonces, muy bien, acabo de venderle al Supermaxi y el lote, no es que acabo, yo llego como auditor y digo, muy bien, el lote 210522, perdón, B 210522. Significa que era banano hecho el 21 de mayo del 2022 y todo esto se fue al Supermaxi. Muy bien, y empezamos a buscar. Debo saber la funda, quién me proveyó, la caja, el grupo, el turno en el que se procesó la poscosecha, voy al campo, la cuadrilla que cultivó, y todo me debe salir. Eso es un buen ensayo de trazabilidad. Todos los registros que me pide el FDA, que son los que acabo de decirles, tienen que estar claros y actualizados. Todos los estándares, todas las fichas técnicas, todas las hojas de seguridad deben estar clarísimos. Y es mejor si es que nosotros tenemos carpetas individuales. Acuérdense, una carpeta de cada proveedor, con cada producto, con cada ficha técnica, con cada hoja de seguridad, con el uso, con la concentración que le voy a dar. Eso es importante. Y es para no confundirme. A mí no me gusta sufrir. Entonces, muy bien, si yo tengo la carpeta lista, voy, cojo y entrego. Y en la primera hoja pongo que nomás debe estar adentro. Entonces yo abro y ahí digo, a ver, aquí está la ficha técnica, la hoja de seguridad, aquí está el posible uso, aquí está esto, aquí está el otro, aquí está el... ¡Ay! Me falta la certificación HACCP. En la lista dice que está la certificación y aquí no está. Llamo al proveedor y le pido. Y eso tengo que hacer todos los años. ¿Sí? El FDA lo que se preocupa es de que no haya contaminación masiva en su gente. De que él es un gobierno protector de su gente, como debe ser, como debe ser. Entonces, de acuerdo a lo que está pasando en el mundo, el FDA toma decisiones. Que hay un brote de enfermedad de las vacas locas, de
de la carne que está llegando de Europa. ¿Qué hacen? Cierran el mercado. No puede venir de Europa. Y lo mismo nos hacen a nosotros. Acuérdense lo que pasó con el camarón. Acuérdense lo que nos va perjudicando y nosotros tenemos que demostrar que no es así. Y si se pierde el mercado, la lucha se vuelve a nivel ya de gobiernos. ¿Por qué? Porque hicimos una mala práctica. Ahora sí me tienen que hacer preguntas. Señores, ¿alguna pregunta? ¿O empiezo a preguntar yo? Mi querida Magíster Margarita, hay dos preguntas, ¿no? ¿Cuántos Sí. análisis de agua y en qué tipo de análisis se requiere para riego en cultivo? Si es agua de pozo profundo y para proceso de cultivo de banano. La primera pregunta. Y la segunda, una consulta de la capacitación anterior y de esta capacitación. Habrá certificados. La anterior capacitación, voy a hablar de una manera seria. En la anterior capacitación, netamente las personas que estuvieron conectados, toda la capacitación se les emitió un certificado. A las personas que estuvieron un momento y se desconectaron, lamentablemente no se lo va a hacer. Nosotros tenemos una estadística por minuto, por hora de las personas que se conectan. De todas formas, vamos a ver a Ernesto, le vamos a analizar qué ha pasado con el anterior certificado, pero en base a lo que les menciono, netamente las personas que han estado en la situación de la capacitación. Eso nada más, mi querida Magíster, más bien esta pregunta del análisis de... Ya me están leyendo los mensajes que me envían. A ver, verás, yo les di un cuadrito, una matriz. En esa matriz te está indicando el agua de pozo que debes hacer. Dame tu correo para poder enviártela. Y en cuanto al banano, para el agua de banano es igual. Nosotros debemos hacer el análisis del agua con la que estamos lavando el banano. Déjenme prendo la luz. El agua para lavar el banano es la que necesitas asegurarte que esté dentro de los parámetros de agua potable, de que no te va a contaminar el producto. ¿Está claro? Oscar, Sí, estamos claros. Por favor, continuemos. ¿alguna otra pregunta? No, esa Y es... ahorita ya es tiempo de preguntas nomás. Buenas tardes, doctora. Por hacerle una acotación nomás. Yo también tenía en claro que se tiene que hacer el análisis del agua cuando se va a hacer cubos de hielo para el Verás, producto, ¿o no? todo producto, superficie, que esté en contacto directo con el alimento, es la que tiene que darnos la garantía de que no va a ser un contaminante. Entonces, si yo voy a usar agua como parte de mi proceso de lavado, yo debo garantizar que es un agua que está dentro de los rangos de potabilización y que me asegure la inocuidad alimentaria, porque caso contrario, yo voy a tener una contaminación cruzada. Porque si el agua está contaminada y yo estoy lavando ahí el pepino que voy a mandar a Estados Unidos, estoy contaminando el pepino. Entonces, yo debo hacer una lavada y una enjuagada. Estoy hablando exclusivamente del pepino. Si yo voy a usar el agua para formar las planchas de camarón congelado, que se congela, no el IQF, el que va congelado con agua, yo debo garantizar que esa agua esté dentro de los parámetros de inocuidad alimentaria. Si yo voy a usar cubos de hielo para vender, con más razón. Pues el agua
que va a estar en contacto directo. Por eso es que cuidamos tanto el agua del sembrío, porque acuérdate, es un agua que está cerca del producto. Y yo no puedo regar con aguas hervidas, porque voy a tener una contaminación del suelo, de la planta y de mi fruto. Ya. Gracias. De nada, un gusto. ¿Alguien más? Creo que ya no. Oscar. Sí, eso fue todo, mi querida Margarita. Hasta Muy ahí las bien. preguntas. Ya, mi querido Oscarito, entonces, señores, un gusto. Por favor, alguna duda o lo que quieran en la primera oportunidad que ustedes tengan, háganlo, pónganlo en práctica y estamos para servirles. Bueno, mi querida Margarita, nuestro agradecimiento a ustedes. En el caso del chat que están enviando de los certificados, en primera instancia nos conectamos por la capacitación y en segunda instancia por un documento en el cual se da a conocer la participación, porque nosotros no podemos emitir ya un certificado dentro de lo que es en otro sentido, sobre todo como cumplimiento, ¿no? De todas formas, nosotros vamos a revisar el caso y ya les vamos a ver en el chat. Los que nos están escribiendo, envío un drive, pueden descargar por favor, desconectemos. Se envió un drive donde podrían descargar el certificado. Vamos a hacer en este momento, en todo caso, mañana vamos a referir a las personas que nos están mencionando esto. De esta capacitación, igual forma como son de 2 horas, vamos a hacer llegar previo análisis que les digo, a aquellos que han estado en su momento conectados en dicha capacitación. De nuestra parte, un agradecimiento siempre a KSI, a usted Margarita, a Armando Bonifaz, a todos los compañeros de la consultora. Seguimos adelante y pues veremos los otros temas a continuación que se vendrán la siguiente semana. De antemano, por favor, ruego encarecidamente tienen el tema del nivel de satisfacción para que ustedes podamos tener una retroalimentación con todos los pacientes. Muchas gracias, Margarita, y un fuerte abrazo. Un gusto. Un gusto a todos. Un abrazo a la distancia y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Capacitación.